Bueno, vamos todos siendo bienvenidos a este nuestro encuentro sacerdotal. Y aquí una misionera eucarística de Nazaret, que sin ser sacerdocio ministerial, sí que tengo esta gracia de ser una misionera eucarística de Nazaret con ese sacerdocio bautismal. Y eso es una gran alegría compartida que San Manuel nos hace gustar y gozar. Pues bienvenidos a quien nos saludé, a don Álvaro estoy viendo, a don Sergio, a don Fernando, vamos a ver por aquí más, a don Alfonso Alcañiz, estoy viendo por ahí. Vale, pues nos damos apenas unos minutines ya, un minuto, porque ya tenemos a don Miguel Ángel Rivas, que también le tenemos ahí, también bien custodiado, atrás está la imagen de San Manuel. Un saludo, don Miguel Ángel. Buenos días a todos los que conocemos y los que tengo el gusto de conoceros hoy, también una alegría grande. Qué bien. Bueno, pues entonces, viendo un poquito cómo nos vamos incorporando, pues vamos a dar inicio a nuestro encuentro que decíamos y que lleva por título este encuentro sacerdotal, el discipulado del sacerdote apóstol según San Manuel. Quisiera, antes de dar la palabra a don Miguel Ángel, expresaros a todos como hermanos míos. Me siento una mujer eminentemente eucarística y con un aprecio singular al sacerdocio, porque gracias a ustedes nosotros tenemos la posibilidad del sacramento, de la Eucaristía y demás sacramentos, y siempre quien me conoce, hermana María del Valle, Camino, pues he valorado y valoro ese fiat de un hombre a la voluntad del Señor para ese servicio ministerial y ese hombre que ha dicho sí para el sacerdocio. Entonces todo eso a nosotros, a este pueblo de Dios, siempre estaremos en esa deuda y en esa corresponsabilidad convertida en oración para que todos ustedes, todos vosotros, mis hermanos, vayan adelante en su vocación, en su ministerio, en su vida espiritual. Quisiera enmarcar este encuentro sacerdotal en una cuestión que nosotras, misioneras eucarísticas y toda la obra de San Manuel González, venimos realizando a lo largo de muchos años. Este encuentro sacerdotal, año tras año, se ha ido llevando adelante de una manera o de otra. Ahora, con motivo de la pandemia, pues lo hacemos de este modo. Y también pues tiene sus ventajas, aunque también tiene sus inconvenientes de esa distancia en la relación y en el poder compartir. Pero hay que sacar bien de todo y qué mejor oportunidad. Pienso que si don Manuel González, San Manuel, estuviera con nosotros de una manera física, no me cabe la menor duda de que emplearía estos medios y muchos más. Sería un osado, sería un hombre como es, en su huella que ha dejado y que sigue dejando en este mundo, esa creatividad, ese ingenio pastoral para llevar adelante la misión que se le ha encomendado. Entonces no me extrañaría nada que siguiera aquí conectado y sigue su espíritu y sigue su santidad, ¿no? Su santidad entre nosotros. Quien nos habla, pues soy esta hermana María del Valle, que he estado con ustedes manifestando esas invitaciones para este encuentro. Soy misionera eucarística de Nazaret y soy la delegada general de la Unión Eucarística Reparadora, esta obra laical de la rama de adultos que San Manuel González fundó y que es muy posible que todos ustedes, o la mayoría, conozcan, o bien porque tienen algún familiar, alguna María del Sagrario, o tienen en su parroquia algún miembro de la UNER, ¿no? De la Unión Eucarística. Creo que tenemos todos en común algo, y es un deseo de conocer más y mejor a Cristo. Si no, es difícil estar aquí. Entonces, ese deseo de conocer a Cristo nos lleva a acercarnos a un hombre eminentemente eucarístico, eucaristizado y eucaristizador. Y por eso estamos aquí, motivados por ese deseo de santidad. San Manuel González es como un diamante con un sinfín de aristas y de matices que en contacto con la luz, su belleza nos asombra y no solo, sino que también nos atrae.
Así es la vida de los santos en general. Y San Manuel es un hombre sin luz propia, es un hombre que ha adquirido, ha sido empapado por la luz de un sol mayor, del sol Dios, del sol Cristo Eucarístico, y como decía San Juan Pablo II, allá en el año 1993, en el Congreso Eucarístico Internacional, al clausurarlo en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, llegó a decir esto en relación a San Manuel González. Él se esforzó en recordar a todos la presencia de Jesús en los sagrarios, a la que a veces tan insuficientemente correspondemos. Con su palabra, decía el Papa, y con su ejemplo no cesaba de repetir que en el sagrario de cada iglesia poseemos un faro de luz, en contacto con el cual nuestras vidas pueden iluminarse y transformarse. Esto le pasó a San Manuel y a otros muchos santos, sacerdotes, consagrados y laicos. Pasó, pasa y pasará. El teólogo von Balthasar decía que los santos no se dan para que los miremos con asombro, como a hombres y mujeres extraordinarios dotados de una fuerza heroica para realizar obras, sino para tener en ellos ilustraciones de la realidad íntima de Cristo, tanto para nuestra comprensión de la fe como para nuestra vida de fe y de amor. Y esta mañana podríamos preguntarnos, ¿por qué sentimos la necesidad de acercarnos a la experiencia de fe de San Manuel González? Pues recordando aquella carta de también San Juan Pablo II, Opera San Diem, él nos decía que el pasado y el presente se entrelazan en la fe viva de cada comunidad eclesial. Es propio de los santos seguir siendo misteriosamente contemporáneos de cada generación. Es la consecuencia de su profundo arraigo en el eterno presente de Dios. ¿Qué atractivo tienen los santos hoy de todas las generaciones y por qué? Pues porque son contemporáneos a nosotros, ya que están arraigados en ese profundo corazón de Dios, profundo arraigo en el eterno presente de Dios. Nunca pasan de moda. Esa es la característica de la santidad. Confesaba con gozo San Manuel estas palabras. ¡Qué alegría, amigos! Y era mirando a los sacerdotes. ¡Qué alegría, amigos! Inunda mi alma de sacerdote al ver mi vida tan entrelazada, por así decirlo, con la existencia del sagrario. Esto lo decía en su libro, en uno de sus libros, escribió más de 30, en su libro ¿Qué hace y qué dice el corazón de Jesús? Pues he aquí el secreto de su serenidad, de su paz, de su fortaleza y alegría, y de su incansable y de su ardiente celo pastoral, así como de su servicio generoso en la Iglesia hacia los más desfavorecidos principalmente. ¿Y cuál era este secreto? Enraizado en Cristo, pero hasta la santa chifladura, que decía él, hasta la santa chifladura por el corazón de Cristo Eucaristía. Tengo metido, no quiero pisar el terreno a don Miguel Ángel, pero esta introducción tenía que expresarla. Decía San Manuel, te tengo tan metido en cuanto escribo, hablo, hago y proyecto, Señor mío Jesucristo, que si de mis escritos se quita tu nombre, no dicen nada. Si de mis palabras se quita tu palabra, no dicen nada y significan nada. Si de mis obras se quita lo que tú haces calladamente en ellas, son ruinas o edificios sobre arena. Si de mis proyectos se quita lo que se cuenta contigo o lo que de ti se espera, son castillos en el aire o pompas de jabón. Tan eres todo en mí y en todo lo que de algún modo se llama o parece mío, que cuando dejo de mirarte a ti, no veo nada, ni cuento con nada, ni soy nada. Este es San Manuel, un hombre enganchado, chiflado, me encantaba esa expresión, la santa chifladura por Cristo, un hombre que tenía ese secreto que nos lo ha compartido en su vida, en su santidad, en sus obras, en sus fundaciones.
Nos recordaba Benedicto XVI en esta gran carta, en este gran documento Deus Caritas 42, que la vida de los santos no comprende solo su biografía terrena, sino también su vida y su actuación en Dios después de la muerte. Quien ha ido a Palencia, quien es de Palencia, y aquí veo rostros que son palentinos, recordará también el epitafio. Después de la muerte, los santos siguen hablándonos, y San Manuel dejó escrito ese epitafio tan importante, tan significativo: pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma, sigan diciendo a todos: ahí está Jesús, ahí está. No lo dejemos abandonado, ¿no? Será por boca de don Miguel Ángel Arribas, sacerdote de la Archidiócesis de aquí de Madrid y miembro de la Delegación del Clero, así como asesor diocesano de la Unión Eucarística Reparadora, que nos vaya a adentrar y a darnos a gustar la santidad de vida de don Manuel González, y qué nos dice hoy, sobre todo y especialmente, qué os dice a vosotros, a ustedes como sacerdotes de nuestra Santa Iglesia. Y esto es todo. Por mi parte, pedirle también a don Miguel Ángel que nos introduzca pues con una oración y que sea de mucho provecho. Y agradezco enormemente, como misionera eucarística en este año jubilar nuestro, agradezco toda la respuesta de cada uno de ustedes a estar aquí y a gustar, gozar y pedir al Señor que sean sobre todo evangelios vivos con pies de cura. Adelante, don Miguel Ángel. Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia, que también es para este pobre sacerdote un estímulo y una gracia. Cómo nos necesitamos unos a otros en el seno de todo el presbiterio de la Iglesia Católica y en el presbiterio de cada una de nuestras diócesis. Así que enhorabuena por vuestra presencia y sentirme pequeño y digno de poder dirigiros estas palabras. Vamos a empezar orando. Y os saludo a todos, a los que ya os conozco desde hace años, a los que os incorporáis y tengo el gusto de conoceros en esta mañana. Y si algún día Dios lo tiene a bien, poder hacer este encuentro de una manera presencial en esta casa de las misioneras eucarísticas de Nazaret. Pues comenzamos orando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Te damos gracias, Padre Dios, por este encuentro, por habernos llamado y elegido para el ministerio sacerdotal, a ser santos sacerdotes. Te damos gracias por el ejemplo de tantos y tantos sacerdotes que a lo largo de la historia y siguen siendo para nosotros ejemplo, estímulo, acicate, interrogante en nuestro propio camino de santificación sacerdotal. Gracias por todo lo que nos has regalado de San Manuel González y por todo lo que es alimento para nuestro crecimiento espiritual, su vida, sus obras, sus escritos. Ponemos nuestra vida ante tu mirada en esta mañana para que sea el Espíritu Santo quien guíe esta reflexión y el que nos ayude, el mismo Espíritu, a sondear cada día más el misterio insondable de tu voluntad sobre nosotros. Que tu Espíritu nos ayude a decir como la Madre, como la Inmaculada Concepción: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gracias, Padre Dios. El ángel del Señor anunció a María, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, que por el anuncio del ángel y la encarnación de tu Hijo Jesucristo nos trajiste la salvación al mundo, concédenos por los méritos de su pasión y cruz alcanzar la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Reina y Madre de los sacerdotes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bienvenidos de nuevo a todos los que también os habéis incorporado. El tema que me proponía María del Valle es un tema tan amplio que quisiera inicialmente acotarlo para que también nos centremos en algo muy concreto, el discipulado del sacerdote apóstol según San Manuel González. Como digo, es un tema con tanta amplitud que he tenido que elegir, que seleccionar algunos aspectos concretos, porque estaríamos sino horas meditando, con lo cual creo que todos como sacerdotes tenemos un reto y es seguir profundizando en distintos aspectos del sacerdocio que nos presenta San Manuel González en su propia vida, tanto de sacerdote arcipreste en Huelva como luego de obispo de Málaga y de Palencia, como en cada una de nuestras propias vidas. El tema lo voy a centrar fundamentalmente en lo que significa la configuración sacerdotal de cada uno de nosotros con el sacerdocio único de Jesucristo. Y quedarían muchísimos temas que para otra ocasión o cuando nos juntemos podemos reflexionar entre todos, que no sea solo de este pobre sacerdote, sino de todos, para enriquecernos mutuamente porque nos necesitamos. Con lo cual, aviso de antemano, pues como 6 o 7 temas que quedan ahí aparcados y que si Dios me da gracia, me gustaría en los próximos meses seguir profundizando en ellos. Tendríamos un tema precioso que es cómo vive San Manuel González el sacerdocio y los 3 consejos evangélicos, pobreza, celibato y obediencia. Tendríamos otro tema preciosísimo que algunos seguramente habéis leído últimamente en el libro del cardenal Sara, y es cómo vivimos hoy y cómo vivió San Manuel González las 4 dimensiones formativas que se viven en el seminario, pero que se han de vivir también en la formación permanente de todo presbítero, la dimensión humana, espiritual, teológica y pastoral. Daría también para otra ponencia o para otra charla larga y meditativa. Otro tema hermosísimo, que voy a tocar muy de pasada, pero que creo que es riquísimo en San Manuel, es cómo él vivió el triple munus, cómo vivió él su munus docenti, su munus santificandi y su munus regendi, cómo él era ministro de la palabra, cómo él servía a los sacramentos, cómo él pastoreaba como pastor del pueblo de Dios. Algo diré, lógicamente, al hablar del discipulado, pero sería también para entrar a fondo cómo vive él, tanto de sacerdote como de obispo, ese triple munus. Otro tema precioso que daría también para otra ponencia es la relación que hay entre el sacerdocio y el corazón de Jesús y el corazón eucarístico en la persona de San Manuel González. Estaría ese tema inmenso, bellísimo del sacerdocio y la Eucaristía, que lógicamente algo voy a decir, pero que daría también para una ponencia de 3 horas. Y por último, leyendo de nuestros días sus obras,
un tema bellísimo que también sería para largo y tendido, el sacerdocio y la Virgen María, en la figura de San Manuel González, y lo que nos tiene hoy que decir a cada uno de nosotros. Si habéis leído, que me imagino que sí, el libro El Rosario Sacerdotal, solo meditando la oración final con la que concluyen los 15 misterios del Rosario, daría para muchas horas de oración, para retiros de días enteros y, por supuesto, para una reflexión a fondo de lo que San Manuel, en cada una de esas oraciones finales de cada misterio del Rosario, pide a la Virgen para nosotros, los sacerdotes. Daría para otra charla bellísima, larga, serena, sosegada. Así que los que os sintáis animados a reflexionar alguno de estos temas que he dejado ahí aparcados, pues os invito a ello, con todo el cariño del mundo, y si alguna vez nos juntamos en esta casa o en otro lugar, pues yo os invito a que alguno se tome a fondo una de estas tareas de los temas que dejo ahí aparcados, que como digo, darían para otra meditación. Así que nos vamos a centrar fundamentalmente en la configuración del sacerdote con el sacerdocio único de Jesucristo. Y me ha parecido bueno en esa selección elegir la tercera parte del libro ¿Qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el Sagrario? Porque quienes habéis leído ese libro sabéis cómo la tercera parte está dirigida a nosotros los sacerdotes. Y San Manuel tiene la osadía, como él mismo dice, de poner en boca de nuestro Señor Jesucristo lo que nos diría hoy también a nosotros, porque lo que escribió entonces en ese libro tiene una actualización permanente y es donde más voy a seguir el itinerario de esa tercera parte del libro que hace y que dice el corazón de Jesús en el Sagrario. Palabras dichas entonces y hoy para los sacerdotes. Pues nada, desde ahí, ese es el contexto en el que propongo la reflexión que estos días he ido viviendo e he intentado rezar, también rezando por vosotros. 1. Elegidos. Ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, sino que soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Estas palabras de Juan 15 las tenía muy dentro San Manuel González. Y por ahí tenemos que empezar todo discipulado, sea de un laico, un consagrado, consagrada o un sacerdote. Toda la iniciativa de nuestra vida la lleva el Señor. En el diccionario de la Real Academia se nos dice que discípulo, hablando en un término genérico, no cristiano, discípulo es aquel que se pone voluntariamente bajo la dirección de un maestro y comparte con él sus ideas y su estilo de vida. Eso se dice del discípulo en términos genéricos. Dicho para nosotros, discípulo de Jesús es todo aquel que ha sido llamado por el Señor con total iniciativa suya y que le pide una adhesión incondicional a su persona. Y una vez más viene a nosotros el inicio de la encíclica primera de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, cuando él nos dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación definitiva. Creo que todos nos hemos encontrado con el Señor y desde ese encuentro tener muy claro que cada día nos sigue llamando, eligiendo, consagrando y destinándonos a una vida santa. En ese libro precioso de la biografía de Campos Giles, el obispo del Sagrario abandonado, se narran distintos acontecimientos de la infancia, adolescencia y tiempo de seminario de San Manuel. Todos los que le conocieron ya en su infancia y adolescencia señalan cómo transpiraba un amor incansable, infatigable a la Eucaristía y a la Inmaculada Concepción. En concreto, uno de sus profesores, don Anselmo Bracho, escribía: le conocí siendo niño, fue discípulo mío en el seminario de Sevilla. Desde sus primeros años de seminarista se distinguió por su acendrada piedad y amor al estudio, singularmente con su ardiente devoción a la Sagrada Eucaristía y a la Inmaculada, amores que durante su vida brotaron siempre junto a sus labios y a su pluma. Así desde niño, él aspiraba ese amor a la Eucaristía y a la Inmaculada Concepción. Fue ordenado, como bien recordaréis, el 21 de septiembre de 1901, en la fiesta de San Mateo, en unión con otros ordenandos. Recibió las órdenes sagradas en manos del cardenal Spínola, entonces arzobispo de Sevilla,
en la preciosa capilla del Palacio Arzobispal. 2. La experiencia fundante. Todos la conocéis, pero como hay hermanos que a lo mejor es la primera vez que os acercáis a la figura de San Manuel, es bueno recordar la experiencia de Palomares del Río, aquel 2 de febrero de 1902. Me ordené de sacerdote y pasado el primer cuarto de aquella espiritual sabrosa luna de miel, me mandaron los superiores a dar una misión a un pueblecito, Palomares del Río. Como él va narrando cómo llegó hasta allí, cargado con sus estampas, sus imágenes, su deseo de hacer una misión popular. Y él narra cómo, viendo cómo el sacristán le ponía al tanto de lo que estaba viviendo aquel pueblo a nivel religioso, dice de sí mismo: fui derecho al sagrario de la restaurada iglesia en busca de alas a mis casi caídos entusiasmos. ¿Y qué sagrario? Un ventanuco como de un palmo cuadrado, con más telarañas que cristales, dejaba entrar trabajosamente la luz de la calle, con cuyo auxilio pude distinguir el azul tétrico de añil que cubría las paredes. 2 velas, que lo mismo podían ser de sebo que de tierra, o 2 cosas juntas. Unos manteles con encaje de jirones y quemaduras y adornos de goterones negros. Una lámpara mugrienta goteando aceite sobre unas baldosas pringosas, algunas más colgaduras de telarañas. ¡Qué sagrario, Dios mío! ¿Y qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no volver a tomar el burro del sacristán, que aún estaba amarrado a los aldadones de la puerta de la iglesia, y salir para mi casa? Pero no huí, allí me quedé un rato largo, allí encontré mi plan de misión y alientos para llevarlo a cabo, pero sobre todo encontré allí, de rodillas, ante aquel monte de harapos y suciedades, mi fe, a través de aquella puertecilla polillada. Encontré a un Jesús tan callado, tan paciente, desairado, tan bueno, que me miraba. Una mirada que dejaba lo triste del Evangelio. Lo triste no había para ellos posada en Belén. Lo triste de aquellas palabras del Maestro. ¿Y vosotros también queréis dejarme? Allí el Señor se sirvió de esa dura realidad de un sagrario totalmente abandonado para concederles la gracia, una gracia especial que marcaría definitivamente todo el misterio. 14 años después de este acontecimiento, cuando redacta el libro Aunque todos yo no, lo escribe como si acabara de suceder. Esa experiencia fundante le ha marcado de una manera tan fuerte, tan intensa, tan transformadora, que ya jamás lo olvidará. Una experiencia, si me permitís, muy parecida a la que el propio Saulo, camino de Damasco, vivió cuando el Señor se le aparece en el camino: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de esa experiencia que marcó definitivamente su ministerio, sale una persona totalmente lanzada a la misión que el Señor le pedía. Ser cura de un pueblo que no quiera a Jesucristo para quererlo yo por todo el pueblo. Emplear mi sacerdocio en cuidar a Jesucristo en las necesidades de su vida de sagrario le ha creado. Alimentarlo con mi amor, calentarlo con mi presencia, entretenerlo con mi conversación, defenderlo contra el abandono y la ingratitud, proporcionar desahogos a su corazón con mi santo sacrificio. ¡Qué hermoso sacerdocio! Estas que marcan definitivamente su ministerio son claves que nos pueden ayudar también hoy a cada uno de nosotros. En el encuentro que hubo internacional sobre la figura de San Manuel González en el 2015, allá en Ávila, del 29 de abril al 2 de mayo, Fuego en el corazón del mundo, sabéis muy bien que de las distintas ponencias hay una titulada precisamente La experiencia eucarística de San Manuel González, ¿puede considerarse mística?, del sacerdote Miguel Norbert de Málaga. Y es bueno que nos hagamos esta pregunta también nosotros, nada más unas palabras de esa ponencia que resumen un poco lo que cada uno estamos llamados a abrirnos a la gracia de Dios. ¿Puede considerarse mística esta experiencia? Incluso más, ¿puede hablarse de San Manuel González como un místico? ¿Qué pasó en ese rato? Esa experiencia eucarística
se convirtió en fundamento de toda su vida, de todo su proyecto de vida, en generadora de virtudes personales, capaz de incoar un proceso espiritual conducente a la santidad, al servicio apostólico, a la entrega generosa, a la fundación de una congregación y de una obra eucarística. Esto y más es signo de que probablemente hubo más de lo que nos ha contado. A mayor distancia entre la experiencia de Palomares y la recuperación dialéctica del lenguaje, más garantía tenemos de que la intuición del misterio en el sacramento en aquel febrero de 2002 fue intensa, extraordinaria, profunda, necesitada de asentamiento y reflexión. Experiencia mística, hasta donde nosotros también estamos llamados a vivir una experiencia totalmente transformadora en nuestro corazón, con el fuego que el Espíritu quiere encender en cada uno de nosotros. Tercero, los apuros de un cura. Bien sabemos cómo en el año 1905 fue enviado como arcipreste a Huelva y se encontró una ciudad totalmente desolada en el aspecto religioso. Y cómo cuando todo se le podría venir abajo, sin embargo, él se sentía tan ardiendo en el fuego del Espíritu que emprendió todas las iniciativas que el Espíritu Santo le proponía. ¿Os habéis detenido alguna vez en pensar lo que supone ser hoy cura párroco? Es el cordero inerme rodeado de lobos que profetizó el maestro. Es el capitán de un puñadito de 3 o 4 hombres y unas pocas mujeres que tienen que reñir perpetuas batallas contra ejércitos de miles de combatientes. Es el maestro muchas veces desoído, siempre discutido, no pocas veces despreciado. Es el pastor de unas pocas ovejas de verdad y de muchos lobos con piel de oveja. Capitán, cordero, maestro, pastor. Así se define él. En el libro, el primer libro que escribió, Lo que puede un cura hoy. Pues bien, amigos míos, y ahora me dirijo especialmente a mis hermanos los sacerdotes. Aquí tenemos necesidad imperiosa de chiflados por Cristo, por una religión bendita, por una educación católica de los chicos y de los grandes, por la prensa buena, por las obras de acción social católica, por todos esos medios, en fin, que puedan dar vida a un pueblo muerto por haber cortado su comunicación con Cristo. Chiflados. ¿Y cómo encontrarlos, mejor dicho, cómo hacerlos? Como nos decía antes María del Valle, esta expresión tan andaluza, chiflados, la emplea repetidas veces en sus obras. Chiflados no en cuanto una locura de falta de mente, sino en cuanto locamente enamorado de aquel que le había conquistado y seducido, Jesucristo. 4. Una iglesia en lucha. Lo que vivió San Manuel en inicios del siglo XX es algo que nosotros estamos viviendo en la España del siglo XXI. Pues también a nosotros se nos pueden venir abajo los palos del sombrajo muchas veces cuando vemos la realidad que nos toca evangelizar y la poca respuesta de las gentes. Y tendríamos muchísimos textos de los últimos papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, para no dejarnos apabullar por la realidad, porque tenemos una garantía que creo que llevamos muy dentro, como dice el mismo nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:33. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Con esa certeza caminamos. En esa exhortación apostólica de San Juan Pablo II sobre la Iglesia en Europa, nos dice en el número 123, apoyándose en el episodio de Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol. Decía así San Juan Pablo II. La mujer vestida de sol que está para dar a luz entre los dolores de parto puede ser considerada como el Israel de los profetas que engendra el Mesías, que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero es también la Iglesia, pueblo de la nueva alianza, a merced de la persecución, y sin embargo, protegida por Dios. El dragón es la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. La lucha es desigual. Parece tener ventaja el dragón por su arrogancia ante la mujer inerme y dolorida. En realidad, quien resulta vencedor es el hijo que la mujer va a dar a luz.
Con esa esperanza caminamos y por eso hemos de ser también nosotros hoy, presbíteros de la Iglesia, hombres que no nos dejemos derrotar. Que la victoria está garantizada, aunque el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar y continúa engañando, seduciendo, conquistando a los presbíteros con los afanes de este mundo. 5. Los sacerdotes en la hora presente. Para la hora presente de la Iglesia se necesitan sacerdotes santos, con una profunda unidad de vida, donde el ser, el vivir y el servir como otros Cristos se manifiesta en todas las circunstancias de su vida. Para ello es necesario una conversión constante, una formación continua, una vida de oración intensa y transformadora, una identificación gozosa con el buen pastor. Traigo aquí unas palabras de Pastore da Bobovis que a su vez hacen eco de Presbyterorum Ordinis sobre la unidad de vida y sobre la caridad pastoral como principal fuente de espiritualidad de nuestro ministerio. El contenido esencial de la caridad pastoral es la donación de sí, la total donación de sí a la Iglesia, compartiendo el don de Cristo y a su imagen. La caridad pastoral es aquella virtud con la que nosotros imitamos a Cristo en su entrega de sí mismo y en su servicio. No es solo aquello que hacemos, sino la donación de nosotros mismos, lo que muestra el amor de Cristo por su grey. La caridad pastoral determina nuestro modo de pensar y de actuar, nuestro modo de comportarnos con la gente, y resulta particularmente exigente para nosotros. Pues en esta España y en esta Europa de hoy necesitamos hacer memoria de la herencia que hemos recibido, de quitar el miedo a afrontar el futuro y de presentar nuestra figura de sacerdotes lo más unificada posible. Porque en esta Europa donde decae tanto la solidaridad y la caridad, donde es tan fácil declararse agnóstico, donde aumenta la apostasía silenciosa, donde se educa en colegios y universidades con una antropología sin Dios y sin Cristo, se necesitan sacerdotes con una identidad clara en su ser y en su obrar. Acercarse a la figura de San Manuel González es constatar cómo en medio de las dificultades, o precisamente por ellas, acudía una y otra vez al sagrario para que ese diálogo tú a tú, como un amigo habla a otro amigo con Jesucristo, le encendiera en el fuego divino. Seguía diciendo San Juan Pablo II en ese texto de la Iglesia que peregrina en Europa: en virtud de su ministerio, los sacerdotes están llamados a celebrar, enseñar y servir de modo especial el Evangelio de la esperanza. Están llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y supremo pastor, siguiendo su estilo de vida y siendo como una transparencia suya el medio del rebaño que se les ha confiado. Están en el mundo, pero sin ser del mundo, en la actual situación cultural y espiritual del continente europeo. Se les pide que sean signo de contradicción y de esperanza para una sociedad aquejada de horizontalismo y necesitada de abrirse al trascendente. Nos decía San Juan Pablo II, como él mismo lo vivió tantas y tantas veces. Podríamos ir escuchando también en esta mañana el testimonio de tantos sacerdotes mártires que a lo largo del siglo XX han dado la vida por Cristo, derramando hasta la última gota de su sangre como el Maestro. Me voy a saltar distintos párrafos de mártires de la Polonia que a lo largo del siglo XX han dado la vida por el Señor. Sencillamente me quedo con estas últimas palabras del libro Levantaos, vamos, de San Juan Pablo II. Esta invitación, levantaos, vamos, se dirige a modo particular a nosotros, los obispos, y a los que son predilectos del Señor. A pesar de estas palabras, a pesar de que estas palabras significan un tiempo de prueba, un gran esfuerzo y una cruz dolorosa, no debemos dejarnos vencer por el miedo. Palabras que llevan consigo también la alegría y la paz, que son frutos de la fe. El amor de Dios no impone cargas a las que no podamos enfrentarnos. A la vez que pide, Él ofrece la ayuda necesaria. Creo que todos tenemos la experiencia, esta doble experiencia. Por un lado, que el miedo paraliza, que el miedo frena cualquier iniciativa, pero a la vez que quien se confía en el Señor, quien se abre a la gracia, no tiene ningún miedo, como dice la primera carta de Juan. En el amor no hay
el amor perfecto, el temor. 6. El sacerdote es un hombre consagrado totalmente a Dios. Y traemos aquí palabras bellísimas de San Manuel González, corroboradas luego en las distintas catequesis que en el año 1993 pronunció San Juan Pablo II sobre el sacerdocio. Decía González: el sacerdote y todo lo del sacerdote queda por la consagración sacerdotal como queda un cáliz consagrado, que no puede servir más que para contener a Cristo, pensar en Él, amarlo a Él, hacerlo amar, hablar de Él, trabajar por Él, ocuparse solo de Él. Y aquí, ¿para qué tiene el sacerdocio y el sacerdote? Inteligencia, corazón, fuerzas, salud, penas, alegría, dinero, amistad, relaciones sociales. Para eso y solo para eso. Y si no, se profanará a sí mismo, como se profana el cáliz cuando sirve para otras cosas que no sean contener la preciosa sangre de Cristo. El sacerdote es siempre y en todo sacerdote. Preténdalo o no lo pretenda. Obre bien o cometa pecados. Siempre sacerdote. En todo nos presentamos como ministros de Cristo. Creo que todos tenemos esta clara conciencia. Un consagrado es un expropiado, no nos pertenecemos. Le pertenecemos solo a aquel que nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha consagrado y nos ha destinado para hacer las veces del único que es sacerdote y cabeza y pastor de su pueblo. Lo decía también bellísimamente San Juan Pablo II. Toda la tradición cristiana nacida de la Sagrada Escritura habla del sacerdote como hombre de Dios, como hombre consagrado a Dios, homo dei. Es una definición que vale para todo cristiano, pero que San Pablo dirige en particular al obispo Timoteo, su discípulo, recomendándole el uso de la Sagrada Escritura. Con la ordenación sacerdotal no solo se confiere una nueva misión en la Iglesia, un ministerio, sino también una nueva consagración de la persona vinculada al carácter que imprime el sacramento del orden, como un signo espiritual e indeleble de una pertenencia especial a Cristo, su ser, y por consiguiente en su actuar. Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Hemos de exclamar una y otra vez al modo de San Pablo. Podríamos también traer muchísimos textos de otros grandes sacerdotes, como lo era también don José María García Leguera. También él llamaba una y otra vez a sus sacerdotes de Valencia, cuando era arzobispo de aquella ciudad, a la santidad. Y una y otra vez repite cómo estamos llamados a ser sacerdotes santos. Sacerdote de Jesucristo, ser sacerdote santo, 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 porque si no eres santo, ¿para qué ser sacerdote? Decía el fundador de las Oblatas de Cristo sacerdote. 7. Una palabra que todos los que nos hemos marcado a la vida, a las obras y a la figura de San Manuel González hemos grabado como algo importante para el resto de nuestro ministerio sacerdotal, eucaristizar. Marías y Juanes amadísimos, ya lo sabéis, se nos piden obras de reparación eucarística, de atracción sagrario, y permitidme la palabra, eucaristización del mundo. Conceded al corazón bendito de Jesús, a su santo vicario y al venerable Juan de nuestros sagrarios calvarios, el gran consuelo de que pronto se haga preciso añadir al diccionario de nuestra lengua esta palabra, eucaristizar, la acción de volver a un pueblo loco de amor por el corazón eucarístico de Jesús. Creo que todos tenemos muy claro que si para nuestro ministerio la Eucaristía es centro, fuente, cumbre y corazón de nuestra jornada, ha de serlo también para el pueblo de Dios que se nos ha pedido pastorear, que para cada uno de los laicos consagrados, consagradas o hermanos sacerdotes con los que trabajamos, la Eucaristía es centro, fuente, cumbre y corazón de nuestro ministerio. Cuando es elegido obispo de Málaga y cuando se podría sospechar de que abandonara lo que había iniciado en Huelva
la fundación de las Marías y de los Marías de los Sagrarios y Juanes de San Juan Bautista, él dice con toda claridad que jamás abandonará la obra que el Señor le ha pedido poner en marcha y que se definirá a sí mismo como el obispo del Sagrario abandonado. Le escuchamos en el libro Aunque todos, yo no. Yo no quiero ser el obispo de la sabiduría, ni de la actividad, ni de los pobres, ni de los ricos. Yo solo quiero ser el obispo del Sagrario abandonado. Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que lleva al Sagrario, y yo sé que andando este camino encontraré hambrientos de muchas clases y los hartaré de todo pan. Descubriré niños pobres y pobres niños, y me sobrará dinero y los auxilios para levantarles escuelas y refugios, para remediarles sus pobrezas. Tropezaré con tristes sin consuelo, con ciegos, con tullidos y hasta con muertos del alma o del cuerpo. Y haré descender sobre ellos la alegría, la vida y la salud. Que dentro llevaba este verbo, eucaristizar, hacer que el pueblo se vuelva loco de amor por el corazón eucarístico de Jesús. Y a lo largo de sus distintos libros, constantemente nos interroga a los sacerdotes cómo estamos viviendo cada día la Eucaristía. Sacerdote, como tú debes comulgar muy bien debes enterarte de las consecuencias ascéticas de ese principio y misterio fisiológico espiritual. Como en ella se contiene el secreto de tu dicha en la tierra, en el cielo, tu santificación, o en otra palabra, tu divinización. La consecuencia de comulgar bien cada día, de asimilarnos a Cristo Eucaristía, es nuestra santificación, nuestra divinización. A la manera que Jesús pasó en su vida mortal por negación de sí mismo, en pobrezas, desprecios y muchos trabajos, por la pasión y la muerte, en la vida inmortal de la resurrección, la ascensión y el triunfo o la glorificación eterna de su cuerpo y de su alma en el cielo, como sacerdote y hostia eternos, así el hombre comulgante será fiel y pasará por la tierra por grados de fe cada vez más viva, hasta llegar al don de sabiduría, de la caridad cada vez más ardiente y purificada a Dios y al prójimo, hasta llegar al matrimonio espiritual con aquel, pasando por la noche del sentido, por la oración de quietud, contemplación, noche del Espíritu. Palabras de San Manuel que reflejan tanto a Santa Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz. Atravesar momentos de noche oscura, noche del Espíritu, para alcanzar por la gracia divina el matrimonio espiritual con aquel que nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos, a abrazar la cruz de cada día y a reflejarle solo a Él, como diría San Juan de la Cruz. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El matrimonio espiritual con Jesucristo, Eucaristía, nos tiene que llevar a ese olvido completo de nosotros mismos para solo reflejar en nuestra vida, en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestra tarea pastoral, en nuestro ministerio, reflejar solo a Cristo. Y sigue insistiendo, sacerdotes, hermanos míos, a poner entre estas dos palabras, sagrario y abandono, la presencia más perenne de vuestros cuerpos y de vuestras almas, la compasión más sentida con los sentimientos del corazón de Jesús sacramentado, la imitación más fiel de su vida eucarística y la confianza más rendida a su amor misericordioso. Ante el sagrario abandonado, cada día más nosotros acompañarle a Él en la compasión, en la imitación de su vida eucarística y en la confianza total en su amor misericordioso. Todo de manera gratuita, recibido de parte de Él, que toma toda iniciativa en nuestra vida y en nuestro ministerio. Que cuando el dardo del abandono venga a clavarse en el sagrario, se vea impelido a una de estas dos cosas, o a retroceder porque vosotros los hombres del sagrario no lo dejáis pasar, o si esto no podéis, a llegar al sagrario goteando sangre de vuestros corazones, lágrimas de vuestros ojos, esencia de vuestras vidas. Y un mismo dardo atraviesa dos corazones, el de Jesús hostia y el de su hostia sacerdote. La imagen que nos viene aquí es la imagen del discípulo amado en la última cena después del lavatorio de los pies. El discípulo amado recostó su cabeza en el pecho de Jesús
Y con estas palabras, de no permitir que el dardo del abandono atraviese el corazón de Cristo, se nos pide que estemos nosotros, para que se unan los dos corazones, el corazón de Jesús, hostia, y el corazón del sacerdote, hostia, cada uno de nosotros. Por ello, necesitamos estar totalmente unidos a Cristo, dejando que Él habite por completo en nosotros. Cuando comenta cómo ha de ser el nacimiento del niño Dios en el corazón de un sacerdote, cuando está comentando en los misterios gozosos el nacimiento del niño Dios, nos dice a nosotros los sacerdotes, San Manuel González, cuánto debe gozar el corazón del sacerdote en vivir solo para dar a Jesús y darse Él a las almas. Por la consagración sacerdotal, el sacerdote ha dejado místicamente de ser un hombre para empezar a ser un Jesús. Una especie de transustanciación se ha operado en él. Las apariencias son del hombre, la sustancia es de Jesús. Tiene lengua, ojos, manos, pies, corazón, como los demás hombres. Pero desde que ha sido consagrado, todos esos órganos e instrumentos no son del hombre, sino de Jesús. De nuevo, evocando a San Pablo, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y de ahí paso a comentar lo que ya al inicio de la charla os decía, la tercera parte del libro que hace y que dice el corazón de Jesús en el sagrario, donde San Manuel González, con osadía de hombre atrevido, pone en boca de Jesús lo que nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Va eligiendo 10 textos de la Sagrada Escritura, del Evangelio sobre todo de Juan, para aplicarlos a nuestra vida y a nuestro ministerio. No voy a resaltar todos, sino solo algunos, para que nos dejemos esto configurar por Jesús Eucaristía. Él lo titula El corazón de Jesús al corazón del sacerdote. Y comienza con este prólogo tan vibrante. Soplo de brisa en horas de estío, rayos de sol en horas de invierno, gotas de bálsamo sobre una herida, recuerdo de cada paterna, evocación de días felices, aliento de desmayos, chispa de fuego, ráfaga de luz, apretón de manos, viejos amigos, saludo de cambio de señales de viejos que se encuentran en el camino de la eternidad. Esto es el encuentro de un sacerdote con todo Jesucristo. Oremos como Él nos pone, bajo la intercesión del ángel Gabriel y la mirada siempre atenta de San José. Ambos nos acompañan en nuestro ministerio. ¿Para qué? Para que nos enseñen a oír y a hablar con Jesús. Hagamos muy nuestra esta petición al ángel de la guarda y a San José, que nos enseñen a oír y hablar siempre de Jesús. Primera palabra en el diálogo con la samaritana, si conocieras. Nos hace falta tanto a los dos este rato de oración, de intimidad, de amistad. A ti, para fortalecerte, orientarte y hacerte más bueno. A mí, para endulzar mis horas de abandono, para gozarme de hacerte el bien. Por ti a muchos hijos tuyos y míos, a los dos, para desahogarnos y consolarnos mutuamente. Primera llamada, vida de oración, vida de intimidad con Él, que nos necesitamos mutuamente. ¿De qué manera tan humilde San Manuel González pone en boca de Jesús la necesidad que Él tiene de cada uno de nosotros? Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él, decía San Agustín. Él quiere también que estemos escuchándole el dolor que supone que tantos y tantos bautizados se hayan alejado de la Iglesia. ¿Cuánto necesitamos hoy los sacerdotes con tiempo largo de conversación con el amigo presente en el sagrario? Diálogo de tú a tú, de corazón a corazón. ¿Cuánto nos necesitamos Jesús y cada uno de nosotros? Y por eso dice también San Manuel, si supieras, sacerdote mío, que se aprende leyendo libros, estudiando cuestiones, examinando dificultades a la luz de la lámpara de mi sagrario, si supieras todo lo que un rato de sagrario da de luz a una inteligencia, de calor a un corazón, de aliento a un alma, de suavidad y fruto a una obra, si supieras tú y todos mis sacerdotes el valor que para estar de pie junto a todas las cruces
infunde ese rato de rodillas ante mi sagrario. Si supieran, hace exclamar San Manuel a Jesucristo. Todo rato de rodillas delante del sagrario es luz para luego, en la tarea pastoral, abrazar las muchas cruces que la vida nos pueda presentar. Y se atreve a preguntarnos Jesucristo a través de San Manuel: ¿qué lugar ocupa en tu alma el sagrario de tu parroquia, de tu iglesia? ¿Qué lugar ocupas tú en ese sagrario? Primero, ¿cómo debe ser? ¿El de uno de tantos? ¿Ninguno? Qué buenas preguntas para un tiempo de retiro, nos dice San Manuel. Pues Dios quiera que nos dejemos hacer estas preguntas. ¿Realmente el sagrario ocupa el primer lugar en mi ministerio? Horas y horas adorándole, dejándonos iluminar por él. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, que dice el salmista. Es hermoso estar con él y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos de conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Son palabras que casi todos conoceréis de San Juan Pablo II, su propia experiencia de las muchas horas que pasaba de noche allá en el sagrario de su capilla particular, cuando llevaba todas las tareas, quehaceres, preocupaciones, problemas, angustias que habría vivido a lo largo del día San Juan Pablo II. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanas y hermanos, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Y nos podemos preguntar también nosotros hoy, cada vez que voy al sagrario encuentro fuerza, consuelo y apoyo. Dejémonos iluminar totalmente por estas palabras de San Juan Pablo II para que todo tiempo que pasemos junto al sagrario sea para nosotros gustar y gustar cada vez más esa presencia del Señor. Tendríamos otra tarea muy bonita y es ver cuántas de las frases del libro de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en el corazón también de San Manuel González. Hay dos expresiones en la primera anotación del libro que repite él mucho: sentir y gustar. No el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y el gustar las cosas internamente. Y él emplea también en sus escritos estos dos verbos, gustar y sentir internamente la presencia de Cristo Eucaristía. Segundo grito, segunda clamor: si conocieras el don de Dios. El don de Dios es Dios mismo, dándose, entregándose por nosotros en su Hijo presente siempre en medio de nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él pone en boca de Jesucristo estas palabras para el sacerdote: yo vine a la tierra con el decidido y principal propósito de quedarme entre ella y entre mis hijos. Mi Eucaristía es una idea dominante, una revelación constante y evidentemente hecha un fin siempre buscado. Y si me lo dejas decir, una gran obsesión. Esta expresión también la repite en otros lugares. La gran obsesión es que la Eucaristía fuera el centro, el núcleo, la esencia de su ministerio. Sacerdote, ¿conoces tú el don que Dios te ha regalado en el sagrario? El día en que mis sacerdotes fueran evangelios vivos andando por las calles, te aseguro que apenas quedaría un incrédulo ni un hereje. Otra idea fija en mí: Dios no puede querer que el sacerdote no sea santo. Dios quiere que los sacerdotes seamos santos. Son palabras de don José María García Higuera, que van muy unidas a lo que antes ha dicho San Manuel González. Si todos fuéramos evangelios vivos andando, no quedaría ni un incrédulo ni un hereje. Santidad sacerdotal. He aquí una de mis ideas obsesionantes. Los dos, tanto San Manuel como don José María García Higuera, emplean de nuevo esta expresión, la gran obsesión. San Manuel, la Eucaristía. Don José María García Higuera, la santidad sacerdotal. Dios quiera que también nosotros tengamos estas santas obsesiones. Tercero, sígueme.
Es bueno que nos pregunte Jesucristo a través de San Manuel González cómo vivimos el seguimiento de Cristo. Él dice, con una expresión muy gráfica, que tal vez tenemos una imagen de Jesús desfigurado, un Jesús con minúsculas, bonachón, dulzarrón, tolerante, de modestos avances, miope, adormilado, sin cruz, sin calvario, sin el esplendor de la gloria de la resurrección y derretidos sus efectos de luz que trae a la humanidad. Y es bueno también, yo al menos como sacerdote lo confieso delante de vosotros, que un pecado del que suelo pedir perdón con frecuencia es mi buenismo, me pierde mi buenismo, que a veces por querer quedar bien estoy paseando la propuesta de un Jesús valiente, audaz, intrépido, con parresía en la hora presente. Y no creas, sacerdote mío, que son solo gente mundana y sin teología las que así me espantan. Y aquí en intimidad de la conversación te diré, pena me cuesta, que oigo a algunos amigos predicar a mi Jesús, que no soy yo, prometer premios y mercedes a obras y personas incomunicadas totalmente conmigo. Pena me cuesta. Ya sabes a qué Jesús siguen, el Jesús de las falsificaciones. Tú sígueme a mí, al Hijo de María Inmaculada, al aprendiz del taller de Nazaret, al maestro de la cruz de palo, al crucificado del Calvario y del altar, al Cordero que quita los pecados del mundo. ¿A qué Jesús sigo? ¿A un Jesús falsificado, descafeinado, o al Jesús que se nos presenta en el Evangelio vivo, radiante, luminoso y exigente? Y traigo también para completar esto unas palabras de Santa Faustina Kowalska, donde en su diario, que tiene tantísimas expresiones dedicadas a los sacerdotes, nos invita, como San Manuel González, a estar muy cerca del corazón de Jesús. Hija mía, le dice Jesús a Santa Faustina, hija mía, no dejes de proclamar mi misericordia para aliviar mi corazón que arde de fuego de compasión de los pecadores. Diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. Cómo Dios une, enlaza, casa la experiencia mística de los santos. Por ello hemos de beber permanentemente de esa vida tan llena de los santos. Me voy a saltar para no alargarme los otros versículos que va comentando de distintos lugares del Evangelio. ¿Tú crees en el Hijo de Dios, hombre de poca fe? Cuando el desaliento se apodera de la vida de un sacerdote. Me voy a detener en el séptimo de los epígrafes o de los versículos, cuando dice, así, Padre. Porque nos hace una pregunta muy lúcida San Manuel González, y que permitidme que os la haga también. ¿Eres feliz en tu sacerdocio? ¿Eres feliz? En los números que van del 588 al 594, con esta expresión, así Padre, nos hace estas preguntas. ¿Tú eres feliz? Más, de entre los hermanos que tú conoces y tratas, ¿sabes alguno que sea feliz? Porque cuidado que tiene el sacerdote elementos y motivos de paz y de felicidad. Su vocación, o sea, su designación personal para ser mi sacerdote, con todas las gracias y prerrogativas anejas, el conocimiento más claro de mi doctrina, la experiencia de lo inagotable y delicado de la misericordia mía en sus ministerios, especialmente en el del confesionario, la misa diaria, la comunión diaria, la propiedad y posesión perpetua del sagrario, la seguridad de mis promesas infalibles en pro del fruto de sus trabajos, el triunfo de sus campañas y hasta de su subsistencia económica. ¿Cuánto motivo, no ya para ser feliz, sino para enloquecer de dicha? Podemos hacer nuestras estas palabras que nos dirige Jesucristo a través de San Manuel González, que tenemos motivos más que sobrados, no solo para ser feliz, sino para enloquecer de dicha.
me siento totalmente enamorado de Cristo, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Os daré una alegría que nadie os podrá quitar, nos garantiza Jesús en Juan 16, 22. Os daré una alegría que nadie os podrá quitar. ¿Por qué no son felices los sacerdotes? Pregunta también Jesucristo a través de San Manuel González. ¿Por qué, pues, esa tristeza de cara, de corazones de mis sacerdotes, aun de los buenos? ¿Por qué ese tenerse muchos de ellos por desgraciados, arrumbados, inútiles? ¿Por qué ese buscar perenne y anhelante de la dicha fuera de casa, teniéndola tan abundante dentro? ¿Por qué ese perpetuo quejarse de las injusticias de los superiores, ese mendigar en las puertas, que nunca debieran pisarse, destinos y puestos, honores y halagos, y ese constante querer ser lo que no se es, estar en donde no se está y tener lo que no se tiene? ¿Por qué este deseo? Mi respuesta la tienes en que se dice muy poco, y se dice con la boca, no se dice con el corazón entero, aquellas dos palabritas del principio: así, Padre. Lo que nos está diciendo San Manuel es que solo unidos a la voluntad del Padre, como lo estuvo Jesucristo, solo entregados permanentemente a la vocación a la que hemos sido llamados, seremos verdaderamente felices. Y cuando vengan situaciones duras, difíciles, incluso de persecución o de no ser entendidos, contaremos siempre con la presencia de Jesús a nuestro lado. Y nos lo reafirma de nuevo San Manuel a través de palabras que pone en boca de Jesucristo. No te canses, pobre sacerdote mío, no te canses en buscar tu paz por esos senderos. Ahí no está. Estarás condenado a inquietud perpetua mientras en tu piedad, en tus ministerios, en tus trabajos, en tus apuros, en tus persecuciones, en tus perplejidades y hasta en tus pecados, no metas la firme persuasión de que soy yo tu Padre, y que la palabra de tu pensamiento, de tu corazón, de tu imaginación y hasta de tus nervios no debe ser más que esta. Así, Padre. Pues aquí es donde tenemos que abandonarnos cada día, gritando como Jesús gritó en la cruz: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Termino los últimos 5 minutos, nada más saltándome también distintos epígrafes de ese texto, de la tercera parte del libro, que hace y que dice el corazón de Jesús en el sagrario. Y me detengo en los 2 últimos: morir con Cristo para resucitar con Él. El 9º de los textos o de los versículos: será entregado a la muerte. Y según meditaba este texto, me venía el otro texto que conocemos de Gálatas 6:14. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No nos cansemos de sacerdotes, aunque nos toque abrazar tantas veces la cruz y en ella al crucificado. Qué contento quedaría yo de tus misas si de cada una de ellas sacaras ganas de estar en cruz un poquito mejor que el día anterior. Cruces no nos van a faltar, pero el Señor se sirve de todas esas experiencias de renuncia, de negación de uno mismo, de abajamiento, de humillación, para que cada día la presencia de Cristo crucificado sea más fuerte, más intensa, más viva en cada uno de nosotros. He unido, permitidme este complemento, de cómo cuando habla Jesús de su entrega a la muerte, también San Manuel González, cuando comenta el tercer misterio doloroso, la coronación de espinas, va señalando numerosas de sus experiencias de dolor que le ha tocado atravesar, tanto de arcipreste de Huelva como de obispo de Málaga. Hay que dar pan a los pobres y pasar por avaro, y poner buena cara a los que tienen mal corazón, y contar con los que nos tomen por cobardes y débiles. Hay que tratar cariñosamente a los de abajo y acarrearse la enemistad de los de arriba. Hay que tratar con respeto y gratitud a los de arriba y ganarse los recelos de los de abajo. Hay que hacerse niño con los niños, sencillo con los sencillos y pasar por tonto. Hay que hacerse todo para todos y esperar que todos o casi todos murmuren de las intenciones, de los procedimientos, de los resultados, de todo lo que hagamos.
nada tan necesario al sacerdote después de la gracia de Dios como su honra. Nada tan atacado o en peligro por malos, regulares y buenos, por enemigos y amigos, como esa misma honra. Querámoslo o no, hemos de vivir los sacerdotes en el mundo como San Pablo. Y aquí, con una destreza propia de quien ha meditado mucho la Sagrada Escritura, propone, cuando comenta los distintos misterios dolorosos, esos textos tan conocidos de segunda carta a los Corintios, capítulos 4, 6 y sobre todo el capítulo 11, donde San Pablo va describiendo con todo tipo de detalle muchísimos sufrimientos, persecuciones, situaciones al límite incluso de la muerte por la causa del Evangelio. Como haciendo suyas toda esa experiencia paulina también para él. Y concluyo con unas palabras que conocéis sobradamente de Benedicto XVI en esa carta preciosa que nos entregó cuando presentaba el año sacerdotal, allá en el año 2009, y celebrábamos durante el año 2010 el año del sacerdote. Eran palabras al inicio de esa carta de presentación del año sacerdotal con motivo del 150 aniversario de la muerte de San Juan María Vianney. Escuchamos, para concluir, estas palabras de Benedicto XVI, como dándonos a entender que en las situaciones más difíciles que tengamos que atravesar, siempre, si somos fieles, contaremos con la gracia de Dios. Nunca la prueba superará nuestras fuerzas, que dice San Pablo. Dios es fiel y no permitirá que seamos puestos a prueba, que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Cuando nos llegue la tentación, nos dará la gracia suficiente y necesaria para resistir a la tentación. De 1 Corintios 10:13. Escuchamos a Benedicto XVI y concluyo. Tengo presente a todos los presbíteros que con humildad repiten cada día las palabras y los gestos de Cristo a los fieles cristianos y al mundo entero, identificándose con sus pensamientos, deseos y sentimientos, así como con su estilo de vida. ¿Cómo no destacar sus esfuerzos apostólicos, su servicio infatigable y oculto, su caridad que no excluye a nadie? ¿Y qué decir de la fidelidad entusiasta de tantos sacerdotes que, a pesar de las dificultades e incomprensiones, perseveran en su vocación de amigos de Cristo, llamados personalmente, elegidos y enviados por Él? Pienso en las numerosas situaciones de sufrimiento que aquejan a muchos sacerdotes porque participan de la experiencia humana del dolor de sus múltiples manifestaciones, o por las incomprensiones de los destinatarios mismos de su ministerio. ¿Cómo no recordar tantos sacerdotes ofendidos en su dignidad, obstaculizados en su misión, a veces incluso perseguidos, hasta ofrecer el supremo testimonio de su sangre? Pues que el Señor nos conceda que en medio de las luchas y dificultades tengamos muy claro que la última palabra no la tiene el pecado, la muerte o Satanás, que la última palabra la tiene Cristo resucitado, que ha vencido definitivamente el mal, el pecado, la muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María del Valle si bueno, dialogar pues, o preguntar desde mi pobreza, y todos vosotros, queridos hermanos sacerdotes. Bueno, pues sí, pues gracias Miguel Ángel por esta primera parte intensa y densa para asimilar. Yo me he acoplado todo para mi vida espiritual, entonces realmente que es una riqueza, un patrimonio para la Iglesia, San Manuel González, con todos sus escritos. Bueno, pues intenso y denso, Miguel Ángel, madre mía, ¿cómo asimilar todo esto? Escuchamos estas aportaciones suyas, hacia dónde nos encaminamos en esta Iglesia ministerial, sacerdotal, de apóstoles, con evangelios vivos, con pies de cura, que decía San Manuel. Antes del descanso, si me permitís, me gustaría hacer un comentario, si fuera posible. Sí. Bueno, en mi calidad de pueblo de Dios, os
primero deciros lo que os dije al principio y lo repito nuevamente. Este pueblo de Dios que estamos pasando por esta situación tan concreta, tan significativa, tan dura, subrayado entre comillas con admiraciones y en negrita. Os necesitamos hombres sacerdotes. No necesitamos sacerdotes con el palo horizontal exclusivamente. Es decir, no necesitamos en el pueblo de Dios solo las manos y los pies del sacerdote. Necesitamos verdaderamente este corazón sacerdotal que sois todos y cada uno de vosotros. Y vengo a decir esto porque este pueblo de Dios tiene que, a mi entender, mi pobre entender, tiene que ser educado. Educado en la fe y educado para crecer en esa madurez de fe, hasta dónde puede el sacerdote en su tarea pastoral abarcar. Y yo no voy a buscar personalmente como consagrada un sacerdote a tope de trabajo donde le encuentro con prisas para acá y para allá. Necesito que el sacerdote me mire a los ojos cuando le pregunto y no que me respire prisas, impaciencias, inquietudes. ¿Cómo hacerlo si todo el mundo tiene tanta prisa? Pues el Evangelio también nos dice, vamos, descansad un poco. Por eso el pueblo de Dios os necesita como sacerdotes y nos pide a todos que hagamos ahora con esta sinodalidad un claro discernimiento. Discernimiento, qué cosas puedo hacer y qué cosas no debo de hacer porque no puedo más. Porque a mí me da un miedo tremendo que los matrimonios se quemen, que los consagrados se quemen, que los sacerdotes se quemen en el activismo. Y creo que esto es una gran tentación y un gran peligro porque a veces andamos a la intemperie y no merecemos esto, ni mucho menos, no merecemos esto. Y ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros de decir hasta aquí sí, hasta aquí no. Por lo tanto, de todas nuestras acciones a lo largo de todo este curso, de todo este año, ¿qué límite tengo que poner para dejar ese resquicio de tiempo para el Señor y para mí? Y el pueblo de Dios va a entender, porque cuando volvamos a Él sin habernos ido, va a haber en nosotros una frescura, una sonrisa, un poco de paz, y no esa tensión a veces facial que todos podemos percibir y sin darnos cuenta. Entonces, de cara al sagrario, yo recuerdo una expresión de San Manuel González que invitaba a los sacerdotes a evitar el agobio, a evitar el agobio. Eso es tremendo. Y ahora con este tema de la pandemia, donde por una parte las iglesias se cierran, y cómo volver al pueblo de Dios al templo, porque es la casa del Señor, donde constantemente, y el Papa nos está invitando a ser pastores con olor a oveja, ¿verdad? Olor a oveja, nos está diciendo, pero por favor, no puedo oler a oveja sin haber olfateado a Dios. Yo me puedo volver del pueblo con olor a oveja, pero tengo que haber dejado a ese pueblo el olor, el aroma de Dios, que es lo que necesito. Me llevaré su olor de pueblo, de oveja, pero tengo que dejarle el buen olor de Cristo, el buen sabor de Cristo. Y esto es lo que el pueblo de Dios necesita. Tengo aquí un pequeño texto de San Manuel González que dice: lugares para evangelizar el sacerdote. A lo mejor le piso a Miguel Ángel, pero discúlpame, me quema. Entonces te lo digo. Dice, antes, estaba en el número 1747. Antes, dice San Manuel, en siglos cristianos la tarea principal era conservar el espíritu cristiano y el campo principalmente la iglesia, esa que nos decía que podían convertirse en museo ahora y se están convirtiendo y demás, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Es un grito de la sociedad para que de museo se convierta en templo vivo, que él sigue siendo. Entonces dice antes, pues eso, conservar el espíritu cristiano y el campo, la iglesia. Hoy, dice San Manuel, hoy, perdido el espíritu cristiano social, la tarea principal es renovarlo e introducirlo. Y el campo principal también fuera de la iglesia, la plaza pública, el hogar, el casino, el periódico, el taller, la fábrica. Es decir, hermano sacerdote, en donde quiera que haya alguien que volver a Cristo, ese es
tu lugar. Pues ese es tu lugar de evangelización, el de la presencia sacerdotal, que quien nos mire pueda saber que eres un auténtico elegido, tierra sagrada, que te cuidas en tu dignidad sacerdotal, porque ni te perteneces, solo le perteneces al Señor, para ser su distribuidor de gracia y su presencia, transparencia de su presencia en medio del mundo. Os necesitamos, es el grito unánime del pueblo de Dios que os transmito en su nombre y en el mío propio y en el de toda la congregación y en el de la vida consagrada. Os necesitamos. Por eso pedimos tanto y rezamos por vosotros, para que os cuidéis, porque os necesitamos serenos, sosegados y llenos de Dios. Sobre todo eso, lo demás viene por añadidura. Era mi aporte. Hacemos un descanso si quieres, Miguel Ángel.